Muchas gracias, aplausos. José Joaquín, adelante. Gracias. Bueno, parto agradeciendo y diciendo algo que es como una confesión. Yo me siento totalmente parte de esta historia. O sea, yo cuando veo a quienes están acá, de dónde provienen, qué es lo que dicen los colegas, los compañeros, ya hasta se me ha olvidado la palabra, pero me siento parte de esta historia. Esta es la que compartimos. Bueno, y yo voy a decir nada más que así unos datos partiendo por uno que viene de un centro bien conocido, no sé cuántos lo hayan escuchado ustedes nombrar, el CIDOP, que es un centro de relaciones internacionales que está en Barcelona y que lleva una muy buena contabilidad de los regímenes políticos en Europa. Entonces cuenta todos los partidos de la Unión Europea, veintitantos y otros 14 europeos, pero que no están dentro de la Unión Europea. Y su último informe, porque lo van revisando trimestralmente, está a julio del año 2026. Y lo que dice es, divide a los regímenes políticos en regímenes de centro derecha, de derecha extrema, y hacia el otro lado la misma figura, un gobierno propiamente de izquierda, que es calificado así el gobierno de España, ¿no? Y luego hay un grupito de gobiernos de centro izquierda, pero en realidad con una gran amplitud, porque en algunos de los países, no me acuerdo si era Estonia, efectivamente la izquierda o la centro izquierda del país está en el gobierno, pero en una alianza con la derecha. Entonces, efectivamente, parto por ahí porque quiero responder a esta pregunta de dónde estamos situados. O sea, ¿dónde estamos situados hoy día las izquierdas o la centroizquierda? Y eso es parte del problema, que no tenemos ni siquiera un lenguaje relativamente preciso para hablar de estos fenómenos. Bueno, un elemento entonces es de las izquierdas es mundial, y nosotros somos parte de ese movimiento, de este cambio de marea, donde las izquierdas, y voy a tratar de decir por qué yo creo, quedamos descolocados, quedamos mal situados respecto de nosotros mismos, de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestra fuente de ideas, filosofía, se dijo acá, etc. Un segundo elemento que uno puede agregar a esto es que nos quedamos situados en un tránsito desde la sociedad industrial, Jorge estaba hablando un poco de eso, hacia la sociedad digital, y hemos perdido lo que históricamente a lo largo del siglo XX fue la clase trabajadora como referente social, sociológico del pensamiento de izquierda y de las izquierdas. Y hoy día no es así. Hoy día, en realidad, el llamado proletariado o la clase trabajadora es de una gran diversidad y ciertamente no es el centro de la historia. Con lo que ha ocurrido de transformaciones en la sociedad, aquí se hablaba de la educación, que probablemente es una de las más grandes transformaciones que han experimentado las sociedades y la nuestra también. Cuando uno ve cuánta gente hoy día tiene formación de educación superior en el grupo de 25 a 34 años de edad, es decir, es increíble. La velocidad con que Chile ha hecho esto es de doble. Efectivamente, en una situación donde a mí siempre me sorprende que los progresistas se pregunten qué tasa de retorno tienen a los títulos profesionales. No sé. Buscaba tanta gente. Y yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, efectivamente, la educación no es puramente una inversión en capital humano. No debe pensar eso, ¿no? Y entonces tenemos que, bueno, mirar ese tipo de fenómenos que a mí, para lo único que me interesan es para decir, nuestra base sociológica, nuestro referente social no es para nada claro en la fluidez, digamos, de la sociedad contemporánea. Un tercer elemento al que me voy a referir un poco más adelante, un poco más, es que desde el 89, con la caída del muro de Berlín y la destrucción
de la Unión Soviética y sus zonas de influencia en el mundo europeo y más allá del mundo europeo, hasta llegar a Latinoamérica y a Chile, en realidad hemos empezado a decir, estamos en una nueva situación donde, lo decía, y la tradición, nuestro lenguaje, nuestra emocionalidad es radicalmente anticapitalista y ni siquiera hemos querido aceptar de que el mundo es hoy día capitalista, entero, ¿no? Y que el problema no es, digamos, a esta altura entre capitalismo más democrático y capitalismo como el chino, autoritario y tecnológicamente sujeto a una enorme vigilancia, pero que funciona, que produce influencia en la vanguardia de la tecnología, pero en muchos campos de la cultura y aún de las humanidades y de las ciencias sociales de las cuales hablamos. Creemos que no pasa nada en China, pasan muchísimas grandes universidades que tienen trabajos extraordinariamente interesantes para nosotros en ese plano. Entonces, tenemos un problema adicional de dónde nos situamos, porque tenemos un mundo que nos es desconocido, que nunca hemos querido recuperar aquel análisis de Marx, donde hace efectivamente el análisis del capitalismo y dice no hay algo tan revolucionario como el capitalismo, el rollo de las fuerzas productivas, y el capitalismo, hablando del capitalismo industrial, no comparación en la historia con nada distinto, y luego monta a partir de eso una cierta teoría de por qué esto igual va a colapsar y tiene en su propio seno el germen de su destrucción. Bueno, después hemos aprendido que no es tan así, que en realidad el germen más importante que tiene es el germen de la innovación y de la capacidad activa y creativa permanente, que es lo más característicamente del capitalismo. Y un cuarto elemento que quería decir, porque forma tan fuertemente parte de nuestra tradición, me parece a mí que debiéramos concordar la idea de la revolución del siglo, fines del XVIII y particularmente del siglo XIX, y que llega y se expresa con toda su esplendor en el siglo XX, de la manera más terriblemente fracasada. O sea, las revoluciones como en el modelo soviético, pero uno podría pensar como uno totalmente distinto, el modelo chino, que termina en el capitalismo, con un régimen político de partido único, etcétera, pero termina en el capitalismo. Y las revoluciones, bueno, la soviética, que inspiró a tantas partes del mundo, efectivamente termina, y cuando uno escarba hoy día y vuelve a la historia y la mira con cierta mínima objetividad, lo que tiene que decir es que es una revolución de los horrores, y que este es un horror, digamos, con otro signo ideológico, y que nos resuena emocionalmente de una cierta manera distinta de lo que nos resuenan obviamente los fascismos y el nazismo, pero que en realidad, si uno mira la cantidad de escombros que dejó la Unión Soviética a partir de su revolución en todo tipo de esferas de la sociedad, es enorme. Y para qué decir las revoluciones latinoamericanas, y siempre a mí todavía me da pudor decirlo, pero cuando uno ve que las revoluciones latinoamericanas nuevas, de la nueva generación, terminan en Venezuela en una suerte de país tutelado, donde el Partido Revolucionario termina siendo tutelado directamente por Estados Unidos y su Secretaría de Estado y el Ejército americano, y Nicaragua termina en una cosa vergonzosa, digamos, una dictadura artesanal de un grupo familiar que se quiere reproducir en el poder, y la más dolorosa de todas ciertamente Cuba, pero que efectivamente no hay nada que decir salvo la admirable historia que muchos compartimos desde cerca, que llegamos a admirar, a mi juicio hoy día, dicho equivocadamente, pero que hoy día es otro régimen completamente artesanal, y uno dirá sí, porque lo ha pasado tan mal debido a la cerco norteamericano, pero en realidad una buena parte es autoproducido desde dentro. Bueno, y en la parte, si todavía tengo un tiempito, Nicole, uno solo minutito, dame 2 minutitos.
Es que, exacto. 3 puntos para decir, 3 puntos que me parece importante ahora como referentes hacia el futuro, porque obviamente me parece a mí que este no es momento de hablar de soluciones, no voy yo a criticar a los organizadores de esta estupenda conversación, pero no estamos en el tiempo, este no es tiempo de soluciones, como dice el Eclesiastés, es tiempo para sembrar, para preguntarse, para mostrar lo confuso que está nuestro mundo de las izquierdas y no para ya tener soluciones, que no sean, bueno, la próxima elección para la campaña, para el programa concreto, pero en este terreno más grueso de las ideas, yo digo, hay 3 cosas que necesitamos pensar. Una es efectivamente en serio respecto del capitalismo. De hecho, si uno piensa, las generaciones que hoy día están naciendo van a vivir dentro del capitalismo y los partidos de izquierda van a tener que trabajar dentro del capitalismo. Y la mejor tradición de cómo se trabaja en el capitalismo y se hacen reformas son los partidos socialdemocráticos europeos y los partidos nórdicos que admiramos, pero de otra manera otros partidos de esa misma tendencia como lo ha habido en Alemania, que claro, hoy día está efectivamente muy golpeado, o lo hubo y lo hay todavía en España, o lo hay en Alemania. En fin, tenemos distintos modelos socialdemocráticos que efectivamente son la mejor expresión de las izquierdas capaces de transformar el capitalismo. Y por lo tanto esta idea de que el capitalismo es como la naturaleza y que no lo podemos cambiar y que va a ser eterno es obviamente un absurdo. Va a durar todo lo que necesite históricamente, que no sabemos cuánto es, pero que hay la posibilidad de gobernar cambios dentro del capitalismo. Me parece que esa es la tarea que tenemos que tomar, pero con entusiasmo, porque esto tiene que ver algo con la emocionalidad de base con que uno entra a estas discusiones. Lo segundo es el orden, para decirlo en el sentido más pleno y rico de la palabra orden. Si no tenemos un lenguaje para hablar del orden en sociedades que están completamente desordenadas y que van a ser removidas por la revolución de la inteligencia artificial y la última ola de revolución tecnológica que va a acompañar a la inteligencia artificial, que no es lo único, pero que son sociedades completamente inciertas, inseguras, donde hay desintegración del tejido social, donde ya no hay ninguna ancla del cual afirmarse, ni la familia, ni los colegios, ni la religión. ¿Qué es lo que queda? ¿De dónde se afirma la gente que no lo está pasando bien y no lo va a pasar bien tampoco? Y va a vivir en sociedades desiguales, turbulentas, etc. Si no tenemos un lenguaje para hablar del orden y concedemos el orden de la manera más irresponsable a las derechas, y particularmente ahora a la derecha dura, que se ha hecho cargo del lenguaje del orden y de la moral, y de repente yo escucho decir a compañeros de uno que han hecho toda la historia, uno decir, no, pero nosotros no nos preocupemos porque esos son problemas para la derecha. ¿Cómo va a ser? Tenemos esta cosa que dicen disputar, pero no en el corto plazo y en torno a esta otra ley, en términos de concepción de la historia y de las cosas. Si nosotros no recuperamos un lenguaje para eso, estamos, yo creo, perdidos. Y el último, digo, 1 minuto, es la población. La población, si no tenemos un discurso en un país que ya no va a producir más jóvenes, y se supone que las izquierdas finalmente, si hacen política para los jóvenes y logran atraer a los jóvenes, porque, bueno, este es el principio de la famosa Hannah Arendt, esta filósofa. La natalidad es lo que trae la novedad al mundo, es la iniciativa propia del cambio que nace con las nuevas generaciones. Y resulta que nos estamos quedando sin nuevas generaciones, ¿no? Y el acantilado demográfico del que se habla ya está presente para la edad entre 8 y 20 años. Y la educación superior en 20 años más efectivamente va a caer radicalmente y vamos a perder 1/3 o un poco más de 1/3 de la cantidad de jóvenes en edad de educación. No significa que vayamos a perder la educación superior, porque habrá miles de otras maneras de hacer educación que además se va a requerir para toda la vida. Pero yo creo que si nosotros no pensamos bien en lo que nos está pasando, porque también dice algo culturalmente de qué percepción de futuro hay. Cuando yo escucho de que no hay ninguna pareja o no hay ninguna mujer sola o lo que sea que diga sí estoy vivamente interesada en tener hijos, yo digo, bueno, y esto lo dicen gente más bien progresista, yo digo aquí hay un fenómeno cultural profundamente preocupante.
porque efectivamente una parte de la sociedad tiene que ver, y de su renovación, no con nuestra renovación socialista, progresista, no tenemos términos, eso también es una fantástica situación en realidad, que no tengamos términos, porque nos obliga a salir a buscar. Yo no puedo entender que el Frente Amplio, que me parece que tiene, entre otras cosas, la ventaja de la natalidad, porque va 20 años por detrás de nosotros. Sin embargo, lo primero que hace en su declaración después de 4 años de gobierno, donde se pretende que aprendió muchas cosas, es decir, declararse socialista. ¿Qué es declararse hoy día socialista así, gruesamente, sin meter esto dentro de un análisis y de una fundamentación? Bueno, un aplauso. Oye, muy bien, muy bien. Ha sido bastante interesante. Vamos a hacer después preguntas por cada uno. Ahí. Será el... ¿Aló? Ahí sí. Bueno, se nos fue, me dicen desde la organización, mencionar que se acaba de ir. Ahí está. Al secretario general del Partido por la Democracia, Sebastián Vergara. También está Katy Araya, miembro de la mesa del Partido por la Democracia. Nos acompaña además Rubén Oyarzo, exdiputado del Partido Radical. Eduardo Báez también nos acompaña, expresidente del directorio de la Fundación por la Democracia. Y nos acompaña el nuevo presidente del directorio de la Fundación por la Democracia, Nicolás Navarrete. Así que un aplauso, además de nuestra querida amiga Alejandra Kraus, que está acá presente. Vamos a seguir con la conversación. Les voy a dar un datito a nuestra querida audiencia. No sé cómo lo podemos hacer por streaming, pero al final de las preguntas dirigidas vamos a recoger 3 preguntas del público que van a tener que ser escritas, compañeros, compañeras. Escrita porque sabemos que si vamos a dar la palabra, muchas veces hay comentarios más que preguntas a los panelistas, así que al término del conversatorio vamos a tener esas preguntitas para los panelistas para que ya las vayan pensando y escribiendo. Vamos al bloque de las preguntas dirigidas, justamente con lo que hablaron en esta última respuesta. Jorge, bueno, ya lo planteaste acá, además en este conversatorio, la falta de una segunda renovación. La primera, la de los 80, tuvo un contenido muy identificable: democracia sin adjetivos, economía de mercado con corrección social, ruptura con el modelo soviético. Si esta es la segunda renovación, ¿cuál es el contenido? ¿Qué cosa concreta hay que renovar que todavía no estamos, como centro izquierda, dispuestos a soltar? Ahí sí. Yo esbozaba algunos puntos. Me gustaría profundizar quizás en lo siguiente. Uno, yo tomo algo que planteaba José Joaquín recién. Yo creo que partir hoy día por una discusión, qué es lo que es el socialismo hoy día, creo que puede ser algo estéril. Porque es casi como una pregunta metafísica, ¿no? O es una discusión de la idea versus otra idea, ¿no? Y en eso yo prefiero incluso reivindicar a Marx, que en algunos de los pasajes decía que incluso para él el comunismo no era una idea o un estado de cosas a la cual llegar, sino que era el movimiento real que cambiaba el estado de cosas, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que observar es cuál es el movimiento real. ¿Dónde están las tendencias hoy día, las tendencias más estructurales? ¿Dónde están las fuerzas propulsoras de las sociedades? ¿Cómo ellas van cambiando, insisto, la cultura, las prácticas sociales? Y a partir de eso, por lo tanto, ¿dónde están las estrategias que nosotros debemos intervenir? Yo diría incluso hasta hace un par de semanas estaba la entrevista de Elon Musk en The Economist, te recomiendo verla, pero es la definición moderna del comunismo. Y no estoy bromeando, ¿eh?
Cuando él plantea de que de aquí a 10 años las revoluciones tecnológicas van a permitir tal nivel de abundancia, en que van a cambiar, ¿no es cierto?, las necesidades, va a cambiar el trabajo, y que incluso hay que hacer ajustes para alguna especie de salario universal para que todo esto se mueva. Incluso los líderes más culturales de ese movimiento plantean ya qué es lo que vamos a hacer con los tiempos libres. Bueno, eso es lo más parecido a esas definiciones, pero insisto, en eso están sujetas a ese movimiento real. Entonces yo creo que incluso más que solo dejar atrás, es más bien cuál es el aterrizaje de la comprensión de estas corrientes, de este mar de fondo que está operando. Y yo creo que sí, una de las cosas que tenemos que dejar atrás, porque lo veo en estas conversaciones de este tiempo, ¿no?, es el pesimismo tecnológico. ¿Por qué? Porque con eso le regalamos la esperanza a la derecha, a la esperanza de lo que ese movimiento puede traer. Y al mismo tiempo, con el pesimismo tecnológico renunciamos a la vocación de disputar la orientación y la dirección de esas transformaciones. Y eso yo invito también a revisar autores más modernos, pero que están en esta idea. Esa es la perspectiva, por ejemplo, de Carlota Pérez sobre los grandes momentos de revoluciones tecnológicas, o de Daron Acemoglu, que precisamente lo que plantean es que las tecnologías no tienen un contenido en sí mismo, no tienen tampoco un determinismo sobre lo que va a pasar. En cierto sentido son tendencias, pero las tendencias no es una predestinación, es un movimiento, y por lo tanto lo que requiere es conducción, es orientación, es dirección, y la dirección que nosotros tenemos que darle a este momento de transformación es cómo evitamos que se concentre, que esto se transforme en una nueva era imperial, que es lo que está como vocación, ¿no es cierto?, de grandes poderes globales, y precisamente articulamos fuerzas para poder distribuir. Por eso que insisto yo en esto, y quizás, lo digo en broma, pero en serio, quizás es como la escuela leninista que me queda. Si uno no comprende dónde están las claves de poder de las transformaciones, no vamos a poder intervenirlas. Y ahí es donde creo que tenemos que romper la ingenuidad. Y déjenme dar un ejemplo para esto, porque veo que algunas de estas reacciones desde el pesimismo antropológico están latentes. Son las nuevas expresiones de cierto ludismo que aparece, antitecnológico, ¿no? Es lo que ya empieza y va a asomar aquí como moda, que es toda una ofensiva en contra de los data centers, ¿no? Es toda una ofensiva en contra de la inteligencia artificial por los riesgos de reemplazo que eso van suponiendo. Pero todos esos son finalmente discursos de derrota, porque no intervienen en eso, ¿no? Les recomiendo ver, porque está en Netflix, y a esta altura, aparte de la revolución, es que todos tenemos Netflix de una vez. Pero les recomiendo ver The Playlist, que es una serie de 6 capítulos, no es más que eso, ¿no?, pero que es cómo se creó Spotify. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque el movimiento originario de eso era, ahí en la serie se lo plantean como de pirati, pero es Napster, ¿no?, que es esta plataforma que te permitía un acceso a toda la música gratuitamente, y que era perseguido por las casas discográficas, perseguidos por la policía, ¿no es cierto?, desbaratados, pero siempre tenían capacidad de reacción y se instalaban desde otras plataformas, y era una cosa imposible, ¿no? Y eso es lo que en parte o una parte de la izquierda está haciendo, que es hacer esa resistencia, o desde un cierto anarquismo moderno, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿cuál es el tipo de impugnación que vamos a dar a este poder? Bueno, y lo que se produce es que al final Napster queda completamente desplazado por Spotify. ¿Por qué? Porque lo transforma no solo en un negocio, lo transforma también en una plataforma de poder, y recoge esa misma aspiración, pero la transforma en un actor con fuerza, con capacidad, con incidencia, con un modelo de negocio también, pero que hoy día todos tenemos. Y yo no estoy suscrito y escucho música gratis, me tengo que comer un par de avisos, pero cumple la misma función. Pero con una plataforma que funciona, pero que construyó poder. Y creo que eso es. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿dónde están, y además para Chile, en un país de nuestro tamaño? Porque no nos pasemos películas, nosotros somos apenas el 0,3% de la economía global.
No tenemos masa crítica ni de población ni industrial para poder tomar esas definiciones. Tampoco por lo mismo podemos comprarnos los papers que circulan en el hemisferio norte como algo que linealmente nosotros tenemos que aplicar acá. Pero sí tenemos posiciones, nosotros tenemos una incidencia en los minerales críticos. Pero, compañeros, vean ustedes el informe que salió hace poco nomás del gobierno Boris sobre los minerales críticos. No hay estrategia de poder. La concepción es que ser un suministrador seguro, eso es el mínimo minimorum. No hay concepción de poder en torno a eso. Nosotros tenemos capacidad de ser una potencia energética, pero no estamos haciendo nada para romper los cuellos de botella de eso, ni tampoco de que eso le llegue a la gente. Tenemos las cuentas de la luz más caras a nivel global y a nivel latinoamericano. Y por lo tanto la gente está pagando, ¿no es cierto?, esas cuentas, teniendo todo el potencial para hacerlo, ¿no es cierto?, mucho más accesible, ser un factor de competitividad también para las pequeñas empresas u otras. Es parte también de que nosotros, como decía José Joaquín, y comparto, hoy día tenemos un sector profesional capacitado mucho mayor, pero que hoy día no está encontrando ese espacio. Y por lo tanto la orientación de las políticas tiene que estar en ese sentido. Todos estos son elementos que superan la discusión. Yo coincido y cierro con esto. Alguna vez algún amigo decía, mira, el momento que quizás nosotros estamos en el capitalismo es cuando estábamos en el año 1000, en medio de la Edad Media. Estos son procesos históricos largos. Y claro, la idea de que el capitalismo iba a caer en torno a una revolución incluso fue abandonada por el propio Marx tardío, que pensaban que esto era más un proceso de transformaciones, y por eso vuelvo, porque el considerar esa transformación, los momentos de esa transformación, qué controlamos y qué no controlamos, es un signo de madurez respecto de eso. Pero eso no significa una renuncia a que nosotros podamos intervenir desde la política, pero con un sentido realista, con un aterrizaje concreto, ¿no es cierto?, de cuáles son los puntos, los clivajes que tenemos que activar para poder incidir en este gran proceso de transformación en el que estamos. Muchas gracias, Jorge. Un aplauso igual para... Estaba muy interesante la conversación. También, bueno, ahí seguimos saludando a las personas que nos están viendo por streaming. Gloria, la pregunta para ti. Bueno, tú en tu primera intervención hablaste de la incapacidad de leer al mundo actual como uno de los problemas de la centroizquierda. Has estado cumpliendo funciones al interior de un gobierno y también has estado cumpliendo funciones en un organismo fiscalizador respecto a la relación de la ciudadanía con las instituciones públicas. Desde ahí has visto algo que claramente es muy palpable también para muchas personas, la distancia entre lo que un gobierno hace y lo que la gente percibe que ese gobierno hace. En ese contexto, ¿qué podrías decir que aprendiste tú de lo que debería cambiar en la forma que la centroizquierda gobierna hoy día? Yo creo que hartas cosas. Lo primero probablemente tiene que ver en cómo repensamos y pensamos el Estado. En esta lógica de la intermediación que hacen los partidos políticos entre la ciudadanía y el Estado hay algo que se perdió. Y eso que se perdió en la práctica hoy día hace que el Estado precisamente no logre llegar a las personas de manera adecuada. El Estado es una entelequia, y pensando además en las instituciones que componen ese Estado, una entelequia que en la práctica hoy en día tiene una distancia enorme con las personas. Basta ver varias encuestas respecto a, me acuerdo hace un par de años atrás, un estudio específico del PNUD, pero si uno va a distintas encuestas sobre la percepción de distancia, maltrato, respecto a las instituciones, el Estado probablemente se lleva una parte importante de esto. La orientación del Estado debe ser en torno a responder a las necesidades de las personas. Y cuando no existe esa intermediación entre el Estado y los ciudadanos, perdemos una parte de la lectura de aquello.
Y por eso creo que es tan importante reivindicar el rol de las instancias que representan precisamente los partidos políticos, porque en rigor los partidos políticos debieran hacer precisamente ese catalizador de esas necesidades. Ahora, creo que hay una pregunta legítima en este espacio de transformación del que hablaba Coque, precisamente de hacia dónde vamos y si efectivamente el partido político como instrumento que conocemos ahora es la manera en que esto debiera procesarse, ¿no? O los partidos políticos también están llamados a una suerte de transformación. Lo otro que tal vez diría es que es importante también pensar en cómo hacemos para hacer de manera distinta también la gestión y la acción política. Yo creo que corresponde particularmente al Estado y a los gobiernos. Creo que hay una necesidad de aproximarse de mejor manera. No se trata solamente de hacer buenas políticas públicas, sino que éstas tengan sentido, de defender ciertos principios y que esos principios a las personas les hagan sentido. Voy a un ejemplo a propósito de los últimos días. Salió una encuesta por ahí que preguntaba, y me parece una mala pregunta, además por una encuesta, si las personas, si usted prefiere elige entre libertad o seguridad, como si eso fuera una dicotomía real, ¿no? Como si fuera posible pensar que hay que reducir libertades para tener mayor seguridad y ese es el camino que puede reducirse a una respuesta en materia de política pública. Yo creo que ahí hay también una necesidad, pensando en cómo se gobierna desde gobiernos de centro izquierda, entendiendo que hay que definir cuál es, para que eso no sea un conjunto vacío, hay que definir qué es lo que eso significa, pero hay ciertos principios que yo creo que son irrenunciables y eso debe permear la acción del Estado en general. Cuando nosotros no enfrentamos una dicotomía como esta, que habla de libertad versus seguridad como si fueran cosas contradictorias, y podemos estar probablemente buscando otros ejemplos respecto a lo que nos ocurre o respecto a lo que tenemos como Estado, creo que tenemos un problema grave. Y ahí es donde creo que la respuesta debiera ser importante. ¿Cómo generamos organismos y la capacidad o la necesidad, por ejemplo, de que el Estado y las organizaciones que componen además a un gobierno específicamente se vean obligados hoy en día a tener mecanismos de accountability que sean reales, pero que la capacidad de respuesta la necesidad de tener una responsabilidad respecto a responder sea real y no solamente sea el fondo de pantalla, ¿no? A partir de una legislación que en la práctica no hace o no obliga a la autoridad a seguir un espíritu de esas características. Yo creo que eso es fundamental y creo que tal vez por ahí va la respuesta. Mi experiencia, particularmente cuando me tocó estar en el Consejo para la Transparencia, ocurría, y era un dato que siempre me llamaba la atención. Había maneras en que las personas se aproximaban al ejercicio del derecho a acceso a la información pública. Uno de los derechos que más se ocupa particularmente en los gobiernos locales, y ahí es donde creo que hay una conexión que hacer con la capacidad o la necesidad de respuesta, era precisamente aquello que nosotros llamamos el derecho llave, es decir, el acceso a la información para el ejercicio de otros derechos. Me pregunto, en la era del desarrollo de la tecnología hoy en día, cuando tenemos muchísimas más capacidades para llegar a las personas, donde no es necesario que una persona llegue a una oficina pública o concurra concurra al sitio web del respectivo servicio para poder requerir una información que debiera estar de manera fácil, asequible a las personas. ¿Por qué el Estado no genera esas condiciones para que efectivamente el trato digno, la información oportuna, el trato para las personas, en el fondo sea parte del sello de gobiernos que pueden ser de centro izquierda? Me parece que ahí hay una necesidad de ver cómo se transforma el Estado, pensando en que además la democracia o las convicciones, por lo menos que tenemos, así lo requieren. Eso, gracias. Muchas gracias. Perfecto en tiempo, además. Bueno, José Joaquín, tú escribiste hace un par de meses que el progresismo es una corriente que reconoce su pasado, pero todavía no se atreve a pensar en el siglo en el que ya vive. Esa frase es un diagnóstico, pero también es una acusación amable para nuestro sector. ¿Qué sería atreverse? ¿Cuál es la primera pregunta del siglo XXI que la centroizquierda tendría que ser capaz de responder antes de volver a las próximas elecciones? Bueno, en realidad no voy a pensar en la próxima elección porque está a la vuelta de la esquina y yo creo que los problemas que tenemos y las preguntas que nos tenemos que hacer no nos van a ayudar necesariamente a enfrentar bien la elección. O sea, hay que separar ese plano.
Pero sí, si uno dijera qué cosas así profundamente necesarias en el proceso hablemos de la segunda, como decía Jorge, una segunda renovación, yo creo que una cosa absolutamente imprescindible, y lo hemos visto en las últimas semanas, es cuál es la respuesta que tiene en realidad que tienen las izquierdas respecto de cómo supone que van a impulsar el crecimiento económico del país, de las fuerzas productivas en el periodo de aquí digamos, en buena parte del siglo XXI. Y esa es una pregunta inescapable, y yo encuentro que tenemos, y aquí hay, claro, gente mucho más experta que yo en eso, pero a mí me sorprende, digamos, la manera como tenemos de eludir los problemas. Seguirá siendo, esa sería mi hipótesis, un país cuya matriz productiva, como gustan decir ahora, seguirá girando en torno a los recursos naturales. Y eso cuesta mucho decirlo con claridad y hablarlo y decir, bueno, porque los recursos naturales, la gente entonces luego hace estas deducciones y esto, entonces mandamos unas manzanas y unas cerezas por ahí a la China. O sea, cuando uno mira el esfuerzo tecnológico que estamos hoy día teniendo en las cosas más extractivistas, la minería. Bueno, si uno mira lo que estamos haciendo en la minería, tanto tipo Codelco en sus alianzas con los privados o por su propia cuenta, y en la minería privada, es enorme la cantidad. Bueno, nadie sabe que Codelco creo que tiene 5.000 ingenieros trabajando. O sea, no es que estén mandando lo más fácil de sacar, cuando uno ve que además lo sacan con un esfuerzo hoy día enorme para llevar agua allá arriba a la montaña, que por cierto que le suben los precios, que hay no sé cuántos miles de kilómetros a 1.000 metros de altura debajo. Bueno, entonces uno dice, mire, en realidad, ¿cómo vamos a combinar ser partidario absolutamente auténticos y honestos del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo chileno, que es periférico, que está tensionado por las dos grandes potencias? Lo vamos a hacer como resguardando el medio ambiente, lo vamos a hacer como generando efectivamente riqueza que se distribuya mejor. Todos esos son problemas que están como unidos a algo que me parece que nos pasamos buena parte del siglo XX y sobre todo en la segunda parte soñando en soluciones irreales, porque efectivamente pensábamos que al final de cuentas teníamos un modelo en el fondo del alma completamente antagónico al capitalismo, que era lo que había que superar, y por lo demás además el propio capitalismo nos iba a ayudar en la superación porque iba a colapsar y nosotros íbamos a tener entonces economías centralizadas, más o menos centralizadas, pero muy planificadas en todos los planos. Y yo creo que buena parte de la experiencia de este tiempo, y sobre todo si uno mira países que han hecho esfuerzos con sus regímenes políticos como China, pero también Vietnam, por ejemplo, uno dice, bueno, hay efectivamente hoy día digamos, que abordar esto con otros conceptos. Después, en términos de política, yo creo que está bien decir, sí, la democracia tiene una crisis y todo, pero otra vez, ¿qué decimos nosotros? No es una crisis puramente de representatividad. A mí me parece mucho más seria la crisis que genera un sistema abierto, plural, de competencia electoral, liberal, en términos de la velocidad de las decisiones. Yo creo que es completamente inimaginable que con la velocidad que ya tienen los procesos reales, nosotros podamos seguir pensando que buena parte de nuestras leyes, salvo en ocasiones muy especiales, pueden demorar 10 o 15 años, ¿no? Y que hacemos cosas que son realmente, desde un cierto punto de vista, un desperdicio total del esfuerzo país, de las energías que tenemos, de la capacidad, de la inteligencia, y seguimos, y entonces habrá que corregir radicalmente el sistema político, probablemente. Pero lo que no podemos es imaginar que la defensa de la democracia es puramente la defensa frente a lo que más amenazan las derechas duras, que son los derechos sociales, digamos, bueno, no. Son estos otros problemas con los que tendríamos que cargar si queremos ser el día de mañana gobierno, ¿no? Y la tercera es lo que yo algo decía, ¿cómo
reconciliamos nuestras posiciones, entre comillas, progresistas y de apertura a lo que viene y al futuro con conceptos de autoridad. Yo creo que tenemos un enredo total, generacional, tenemos un enredo los padres, particularmente los hombres, en una crisis total, no hemos podido reajustarnos respecto de la otra revolución exitosa del siglo XX y parte primera del XXI es la emergencia en todos los planos de las mujeres. Y efectivamente no tenemos respuesta y no tenemos respuesta para ninguna cosa. Entonces todos vimos Odiseo. Ahí hay una parte de la respuesta, o sea, todo el mundo esperando que vuelva el padre, ¿no? Porque esa era la casa tomada en la anarquía completa de la centroizquierda, vamos a decir así, los príncipes pretendientes. La única persona estable en medio de todo esto era Penélope. El hijo estaba creciendo lleno de dificultades y aspirando a lo único, y otros dirán con un enorme complejo de Edipo, que volviera el padre. Pero que es que vuelva la autoridad, porque había que reordenar el palacio, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos una dificultad enorme, generacional, en mi generación, y ahora político-ideológica respecto de las estructuras de autoridad y de la jerarquía, y la idea, por ejemplo, que en la educación en realidad lo más valioso es que todo sea totalmente horizontal, que los profesores en realidad no tienen, por su formación y su experiencia y su profesionalidad, un rol asimétrico que jugar respecto de los estudiantes. Y es una locura, o sea, y buena parte de nuestros profesores efectivamente han terminado creyendo que eso es una respuesta puesta al día de la pedagogía y que ellos tienen que colaborar y ser consejeros de los alumnos, pero que los alumnos van rusonianamente a descubrir el conocimiento por su propia cuenta. Y sobre todo, digo yo, donde nos va a tocar más cerca es con la inteligencia artificial, la autoridad profesional, porque en realidad vamos a tener una autoridad profesional que se genera por $100 al mes. Yo genero autoridad profesional de algo que me asesora como autoridad en el campo en que yo investigo y que está disponible 24 horas y que efectivamente trabaja en lo que yo he aprendido siendo intenso usuario, trabaja al nivel de un doctor en sociología plenamente maduro y puesto al día. Ese es el tipo de diálogo que uno tiene con esto en torno a sus tareas. Entonces uno dice, ¿dónde vamos a apoyar? ¿Cuáles van a ser los pilares nuevos de la autoridad en el hogar con respecto a la nueva generación? Aunque sea chica la nueva generación, igual habrá que tener el papel de adulto, de padres y madres, de profesores. Y yo creo que no hemos tenido respuesta. Eso hemos escapado a ese pregunto y otra vez hemos dicho no, pero en realidad todo eso suena un tanto conservador, portaliano, jerárquico, reaccionario. No nos corresponde a nosotros. Y si no somos nosotros los que tenemos una respuesta en este nuevo mundo, sabemos cuál es la respuesta del otro lado, que no es para nada ni ilustrada, ni inteligente, ni puesta al día. Es un horror de respuesta, ¿no? Esto de confundir inciviles con incivilidades, con vandalismo, muestra mucho, ¿no? La dificultad de entender las dificultades de una nueva sociedad y de entender qué es la civilidad en una nueva sociedad, pero eso requiere también temas de autoridad, y si no, entonces hay 3 preguntas, me hice 3 preguntas del siglo XX. Yo no tengo respuesta, pero tengo la pregunta. Muy bien, muy bien. Como tú dijiste, aplausos. Estamos en un momento de reflexiones, de preguntas. No todos tenemos todas las respuestas. Si tuviéramos las respuestas estaríamos en un escenario completamente distinto. Así que vamos a el tercer bloque. De nuevo son preguntas dirigidas, las últimas preguntas dirigidas, y vamos a dar pie a las preguntas del público y con eso vamos cerrando este conversatorio. Jorge, voy contigo a propósito además de algo que mencionaba José Joaquín respecto al crecimiento y al desarrollo económico. Tú has dicho que la izquierda abandonó una visión sobre el desarrollo y el crecimiento, algo que estuvo también bien en boga en la época de las elecciones y bueno, se ha venido conversando sobre todo la contingencia con la arremetida del programa económico de este gobierno.
¿qué significaría recuperar esa visión sobre desarrollo y crecimiento de este sector sin que sea simplemente adoptar el programa económico de la derecha con una mejor cara? ¿Cuál sería la política de desarrollo reconocible para la centroizquierda en el Chile del 2026? Mira, yo, para ser preciso, yo creo que lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas, porque no es solo de ahora, es que nosotros concebimos el crecimiento bajo, vuelvo a lo que planteaba al origen, de ciertas corrientes que estaban presentes ya en los años 80 y que tenían este marco de lo que era una globalización liberal, en que era una apertura de mercados, que podíamos tener un sistema de reglas, de que en la medida que íbamos abriendo esos espacios podíamos ir desplegando una capacidad exportadora, y tuvimos esa visión. Creo que en eso sí hubo algunas ingenuidades y una reducción de que pensar de que nuestro papel iba a ser desde el Estado principalmente distributivo. Y creo que renunciamos a ciertas capacidades orientadoras y por lo tanto también eso derivó, en el caso particularmente nuestro, ¿no? Porque no es lo mismo en otras partes del mundo, en que no superamos la naturaleza oligárquica del país. Y eso obviamente está imbuido con todas estas decisiones económicas que en distintos momentos adoptamos. Yo creo que nosotros tenemos hoy día un peligro y por lo tanto también una respuesta, que frente a este gran momento de transformación en el mundo nos ocurra algo similar a lo que ocurrió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que era un proveedor de ciertos recursos naturales y con una élite subordinada a esos poderes globales. Eso es, para decirlo, ¿no es cierto?, como momento histórico, es Balmaceda. Y creo que tenemos ese peligro. Y creo que lo que subyace a ese peligro es la ausencia de un proyecto nacional, que alguien dirá en estas condiciones por ese uso, pero creo que es más necesario, porque precisamente las grandes potencias se están concibiendo como en una relación Estado, grandes corporaciones, bajo esa lógica. En ese sentido es que yo digo que la globalización ya hace rato dejó de ser liberal. No es ese el patrón en el cual nos estamos moviendo. Y eso requiere un proyecto nacional. Y yo veo con aprensión es que nosotros hoy día no tenemos de nuevo, igual que en ese entonces, un sector empresarial con vocación de proyecto nacional. Eso está detrás de la salida de capitales significativos del último tiempo, de ciertos sectores que piensan más bien acomodarse en esta lógica, de todas las resistencias que hay, a veces con discurso tecnocrático, para encabezar cualquier proyecto de escalamiento productivo en algunos campos. Pero al mismo tiempo, en el caso nuestro, también nosotros estamos renunciando a eso desde el punto de vista de la articulación de esa fuerza. Yo digo, como un ejemplo, no dejó de provocarme escozor el otro día, de que ante el Tribunal Constitucional, uno de los que fue a defender el problema de las relocalizaciones en la industria del salmón eran los sindicatos del salmón. Y la definición del gobierno Boric de que el salmón tenía que desaparecer del sur para poder dar espacio al turismo, como la definición de algunos, lo que hizo fue regalarle a la derecha toda una estructura social de los proveedores de esa industria, del clúster y también de los trabajadores, pues. Y por lo tanto esto también requiere esa articulación. Esa vieja noción de Gramsci del bloque histórico tiene que ver con esto. Fíjense ustedes, desde esa categoría, observemos lo que está haciendo Quirós y más, que es un retorno, no a Vigi, un retorno al viejo jarpismo de una derecha corporativista pura y dura en muchos aspectos, ¿no? Yo digo medio en broma, medio en serio, aquí en este gobierno hay dos segundos pisos. Uno el segundo piso formal, de Irarrázaval, ¿no? Y otro segundo piso es la CPC, que está definiendo todas las políticas en este plano. Pero ellos están articulando un proyecto que obviamente está ligado al gran sector exportador de grandes empresas, también a sus empresas proveedoras,
a ciertos sectores medios agobiados por el estancamiento de la clase media. Obviamente parte de eso es la medida para la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años y sectores populares agobiados por la crisis de seguridad. Eso es un bloque histórico en sentido gramsciano. La pregunta es ¿cuál es el nuestro? ¿Cómo vamos a responder a eso? Y eso creo que tiene que tener ese eje ordenador y obviamente, retomo en esto, una reforma, que incluso ya la expresión reforma queda corta, ¿no? Pero una transformación de un Estado que hoy día se volvió obsoleto, que no es capaz de conducir esto, de que no es capaz de prestar servicios adecuados. Como decía José Joaquín, que tenemos procesos legislativos enormes. Hay un caso que es patético y paradigmático. Me recuerdo a principios de los años 2000, que lo alcancé a conversar con el que era subsecretario de Telecomunicaciones, que empezaba todo el proceso de la televisión digital. El proyecto demoró 10 años en tramitarse y cuando ya se aprobó la televisión digital ya era completamente obsoleta. Y por lo tanto, ese proceso si uno lo ve, la crisis de la ISAPRE nos demoramos 12 años, la reforma previsional, que por cierto no resuelta, otros 10 años. Cada reforma que demore tanto, si una persona en otro plano, que es parte de los dolores de cabeza que tenía que enfrentar Carlos Montes, un comité de vivienda que hoy día se forma, espera no menos de 8, 10 años, y en muchos casos 12, 14 años para obtener su vivienda. Yo me encontré con una señora en Illapel que ya estaba a las puertas de entregar el proyecto y me decía, mire, bueno, y me decía contenta porque estaba feliz de que ya iban a empezar a construir. Me decía, mire, yo cuando empecé este comité, mi hija tenía 10 años. Hoy día ya está saliendo de la universidad y me cambió el proyecto de casa. Eso es completamente inaceptable. Eso es lo que destruye la expectativa de que el Estado pueda ser un canal de resolución de los problemas de la ciudadanía y por lo tanto es un problema de credibilidad para nosotros. Nosotros nos volvemos impotentes, incapaces ante la gente y por lo tanto no vamos a poder tener una capacidad de conducción con un Estado en estas condiciones. Y eso necesita por lo tanto una transformación y por lo tanto también pisar huevos, pues. Porque una transformación de esa naturaleza genera costos y ahí vamos a tener también nosotros un dilema. O nos vamos a situar en una defensa dura de un corporativismo, en este caso estatal, o vamos a pensar en la ciudadanía. Esas son contradicciones que tenemos que dilucidar. Y si no las resolvemos, no podemos hablar en propiedad de que tenemos un proyecto con vitalidad hacia adelante. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí, muchas gracias, Jorge. Aplaudan nomás si tienen ganas, aplaudan. Muy buena respuesta. Gloria, estamos en la contingencia y estamos viendo cómo este gobierno ha tensionado algunos contrapesos institucionales o quisiera tensionar esos contrapesos institucionales. En ese sentido, la defensa de la democracia se vuelve una bandera irreductible de los que creemos en la democracia, pero por cierto de la oposición. ¿Cómo hacer que la calidad de nuestra democracia y su profundización sea una causa que también los ciudadanos sientan como suya y no solamente una causa de instituciones, de los partidos políticos o solo de expertos? Yo creo que hay que partir primero reflexionando, pensando en qué es la democracia hoy en día y qué le dice a las personas. Si uno mira distintos informes en el mundo, la democracia hoy en día es algo que está evidentemente en retroceso. No se imponen autocracias por sobre democracia y menos del 50% de la población del mundo vive bajo regímenes democráticos. O sea, esa es la realidad hoy en día del mundo. Sin perjuicio de eso, lo cierto es que la democracia fue una conquista del siglo XX. La ampliación, el del voto universal al menos, fue una conquista del siglo XX. Y yo creo que lo que tenemos como desafío hoy en día en el siglo XXI es resignificar esa democracia para las personas. En Chile creo que no hay malas noticias, porque si uno mira, por ejemplo, distintos estudios, efectivamente hay una valoración por los regímenes democráticos, incluso que no ha ido decreciendo, creció un poquitito. En el último tiempo hay una nota esperanzadora porque la gente joven en nuestro país, recuerdo un estudio del INJUB ahora,
a diferencia probablemente de lo que uno ha visto en otros países, Argentina, por ejemplo, los jóvenes en general tienen una vocación mayor por la democracia y valoran la democracia. Ahora, cuando la democracia cuando la democracia es solo elecciones y no tenemos capacidad de mostrar que tiene un delivery adecuado, que es capacidad de responder de manera adecuada, empiezan los problemas respecto a la democracia, ¿no? Cuando no somos capaces en el fondo de poder responder en tiempo y en forma, lo que tú señalabas, Jorge, es dramático, porque efectivamente el determinismo legal a veces nos hace tener camisas de fuerza para tomar ciertas decisiones también sobre temas de políticas públicas que son relevantes y finalmente no avanzamos. No estaba pensando en otra norma, la de protección de datos personales, que es una gran discusión hoy en día y va a quedar probablemente bastante obsoleta muy pronto y vamos a tener que volver a mirar qué es lo que vamos a hacer en esta materia. Entonces, creo que efectivamente la democracia tiene que resignificarse en el siglo XXI y ese es el gran dilema que tenemos hoy en día, ¿no? Los principios de libertad, los principios de igualdad, la libertad de expresión tan manidamente usada hoy en día. Los magnates de la tecnología recurren permanentemente a la idea de la libertad de expresión, cuando en realidad la libertad de expresión solo es posible cuando tenemos pluralidad en la posibilidad de expresarnos o cuando todos podemos expresarnos de igual manera, ¿no? Cuando quedamos atrapados en esas lógicas. Entonces, creo que tenemos que resignificarlo. Yo creo que en Chile tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de nuevo de volver a mirar esa democracia del siglo XXI. Creo que el progresismo en general en el mundo tiene la posibilidad, y le agregamos otro concepto al progresismo, a la socialdemocracia, al centro izquierda, entonces le ponemos más complejidad a esto, pero efectivamente creo que tenemos que mirar cómo resignificamos esa democracia del siglo XXI, cómo esto que ocurre entre procesos electorales también es importante para las dinámicas de comprensión y de interacción entre las personas. Cómo hacemos que la tecnología no sea lo que determina la manera en que nos montamos sobre, en el fondo, la idea de la idea de comunidad, sino que en el fondo lo utilizamos por el bien de ese ejercicio. Yo creo que ahí hay una discusión que no está resuelta todavía, pero que creo que en eso hay una oportunidad sin duda. Muchas gracias, Gloria. José Joaquín. Bueno, lo dijiste también creo que en la primera intervención, has planteado una idea que a mucha gente de nuestro sector le cuesta, que la lucha no es en contra del capitalismo, sino dentro de él. Hemos visto que el capitalismo ha logrado superar constantemente sus propios límites a lo largo de toda la historia. Entonces llevemos esa reflexión al terreno práctico. Si aceptamos esa premisa, ¿qué es lo que queda de transformador? ¿Cuál es la diferencia entre una centroizquierda que actúa dentro del capitalismo y una administración razonable del modelo que también podría ser, por ejemplo, una derecha liberal o una centro derecha liberal? Buena pregunta, efectivamente. Pero bueno, yo creo que en realidad tenemos el aprendizaje histórico que ya hemos nombrado en varios momentos de las enormes transformaciones del tipo de capitalismo y de estado de bienestar a que dio lugar un proyecto de izquierda en Europa, ¿no? Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en realidad, no es que nos estemos pidiendo a nosotros mismos algo muy especial. Lo más adelantado que las izquierdas democráticas dentro del capitalismo han llegado a producir fueron las grandes transformaciones de base de economía política que llevó al estado de bienestar, con todo lo que eso significa. Ahora, eso fue hecho en un periodo que probablemente no tiene repetición, con un sistema, digamos, con un capitalismo de grandes alianzas entre el Estado, empresarios como en Alemania y sindicatos, en fin. Pero esa es la parte que tenemos que imaginar. Ahora, toda la ampliación de libertades sigue siendo una tarea fundamental de la izquierda, ¿no? La generación de oportunidades de equidad y de compensación de las desigualdades, bueno, no es algo que le preocupe a las derechas. Hay una diferencia radical en cómo, si uno mira dónde terminó uno de los grandes teóricos de la socialdemocracia nórdica, que es este hombre que se llama Espen Andersson, que fue el que escribió los distintos tipos de gobierno socialdemócrata. Y hace muchos años se fue, como teórico, es un tipo que ha publicado muchísimo y se fue a vivir en España. Y ha terminado diciendo, en realidad,
después de todo lo que yo he estudiado y de todo lo que he trabajado, y él viene de Suecia, en realidad lo más importante que hoy día la socialdemocracia en el siglo XXI puede hacer es preocuparse de la compensación de desigualdades de origen sociofamiliar a través de la educación temprana y el cuidado de los niños. Y llegó algo que varios otros han llegado y que también han llegado algunos economistas de Chicago. ¿Qué le vamos a hacer? Heckman, el premio Nobel de Economía, cuando vino acá y estuvo en la Universidad de Chile, dijo, mire, no hay tarea más importante y más difícil que efectivamente separar el origen de la gente, el origen de clase de la gente, de su destino, que termina siendo un arco completamente inexorable en el promedio, no en los casos individuales, pero en el promedio. Y eso, la única manera que se puede quebrar no es con el acceso a la educación superior, ni con la gratuidad de la educación, es en los primeros días. Y ahí tenemos otro ejemplo, es con las salas cuna. ¿Cuántos años llevamos discutiendo, ¿no? Y vamos a solucionarlo mal, porque en realidad no hay recursos, vamos a hacer unas cosas que son semiguardería. Bueno, luego sigue con los jardines infantiles, que claro, tenemos algo más de cobertura, pero efectivamente sigue habiendo demasiado infante por cada uno de los profes. Las parvularias, igual que nuestros profesores, no siempre están formados de acuerdo a lo que realmente se exigiría. Pero si hay algo que yo creo que está lleno de ejemplos, en realidad mucho más fácil se hace la vida una vez que uno dice, mire, tranquilamente, esto va a seguir allá, no es lo que a mí me guste, no es lo que me compromete para la eternidad el capitalismo, pero esto es la tarea que nos toca a nosotros como izquierda durante el siglo XXI. Y entonces mejor pongámonos a pensar en serio cómo patrocinamos crecimiento, cómo hacemos equidad e igualdad, qué temas nuevos descubrimos, cómo rompemos con la burocratización fatal del Estado, porque la permisología la hemos entregado porque la han mirado solamente desde el punto de vista económico, la gran empresa, digamos, y el gobierno lo está tomando. Pero permisología, la nana sabe tanto como yo, tenemos en el sector educacional a morir. O sea, un director de un liceo, de una escuela, en que tiene que dedicarle horas de horas a la tarea de resolver problemas y de hacer informes para la Superintendencia de Educación, para el Ministerio que le cambie, y esperar reglas y reglas que le llegan, cientos de páginas al año que le llegan en regla a los pobres colegios que están ahí con pocos recursos. Es decir, eso es permisología, es burocracia mal entendida. Y seguir postulando que el Estado se haga más y más cargo, si es bajo esta forma, en realidad es un error total, ¿no? Y lo más probable es que el siglo XXI tenga mucho más iniciativa desde la sociedad. O sea, lo que está cambiando, y otra cosa que la inteligencia artificial va a empoderar, así como va a crear desigualdades que pueden ser abismales, porque yo soy bien fascinado con todo esto, pero me doy cuenta de que el riesgo más grande no son los daños y ¿cómo se dice? Cuando empieza a alucinar, todas esas cosas las tiene básicamente ya controladas. El problema es la capacidad que tiene de distinguir entre grupos de usuarios de esta tecnología. O sea, hoy día los académicos, la nueva manera de distinguirnos es que hay un 5% que usa esto con gran capacidad y ventaja respecto del 95% restante. Y de ahí va a venir toda una nueva estratificación. Entonces, ese tipo de problemas son problemas en realidad que son propios del capitalismo en su fase más avanzada hoy día, pero que van a tener muy distintas respuestas de derechas y de izquierdas. Y entre las izquierdas efectivamente va a haber una pugna entre distintos tipos de respuestas. Muchas gracias, José Joaquín. Un aplauso, ha estado demasiado interesante la conversación. Vamos a hacer un pequeño cambio por la hora, porque además hemos estado harto rato hablando, ha sido muy interesante, se nos ha pasado el tiempo volando. Vamos a darles el último minutito con una pregunta que les voy a hacer a cada uno de los panelistas. No vamos a tener preguntas del público, pero de todas formas este es el fin de un ciclo de conversaciones, pero no va a ser el último, así que de todas formas ahí los organizadores, Chile 21, Fundación por la Democracia, estoy segura que van a encontrar más espacios para
seguir conversando estos grandes temas de la centroizquierda chilena. Para terminar, en un minutito, si la centroizquierda chilena hiciera bien una cosa entre hoy y el próximo ciclo electoral, ¿qué cosa debería hacer para cada uno de ustedes? Jorge. Yo voy a retomar algo que quizás con lo que terminé. Yo creo que si nosotros seguimos pensando los problemas de la oposición como unidad de partidos, nos vamos a enredar en el infinito. Y ojalá con alguna solución, si no, no es el problema de la unidad, es el problema del foco, ¿no? Yo creo que lo que nosotros necesitamos es una reconexión, ¿no? Y una reconexión con distintos sectores de la sociedad que requieren, y más bien nosotros necesitamos esa conexión para poder articular un proyecto. Y recalco el verbo articular, ¿no? Porque no es representar solamente, ¿no? Porque eso es un buen camino al corporativismo o al populismo de todo tipo, ¿no? Sino que también es abordar estos dilemas que están presentes. Y eso es la articulación, porque si no lo traducimos eso en un proyecto, no vamos a canalizar hoy día el sentido de que vamos a tener esta vez sí una capacidad de conducir el Estado, el gobierno, para generar transformaciones. Hoy día lo que tenemos es también una crisis de desesperanza y de desilusión. Y por lo tanto, sin ese acercamiento, sin esa articulación de la complejidad de la sociedad chilena, no vamos a poder traducirlo en algo que le haga sentido a una mayoría. Yo creo que parte de lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un predominio de particularismos, ¿no? Una fragmentación, porque lo que late detrás es una gran confusión estratégica, ¿no? O sea, yo lo he identificado así. Nosotros, las fuerzas de izquierda en sus distintas denominaciones, ¿no? Hasta el Partido de los Trabajadores, que sacó el 0,8%, sumando todo, en la última elección fuimos apenas el 35%. Y deambulamos entre el 7 y algo del Frente Amplio, el 5 del PS, el 5 del PC, el 4 de nosotros, el 2 de otro, el 2 de otro, el 2 de otro, el 1,8 de otro, el 0,8. Y esa fragmentación que la izquierda normalmente enfrenta es por una confusión estratégica y es por la desarticulación de un proyecto. Pero ese proyecto no es una suma de partidos, no es una suma de siglas, sino es la resolución, ¿no es cierto?, de esa vieja noción, que lo podemos traducir de múltiples maneras, pero de ese bloque histórico. La Unidad Popular fue un bloque histórico que representaba sectores en fuerzas políticas, con actores en las universidades, con actores en la cultura, con actores en distintas... La concertación fue eso, si lo miramos históricamente. Eso fue lo que le dio también su vitalidad y que le permitió gobernar 20 años y los mejores 20 años de Chile, de la historia de Chile. Y por lo tanto la pregunta es cómo vamos a hacer esa articulación ahora. Pero esto es sustantivo y por eso que a mi juicio el desafío de una nueva renovación es tan importante. Muchas gracias. Gloria. Yo creo que son dos cosas tal vez. Primero, reconocernos en la diversidad de lo que somos. Y digo centroizquierda lo que somos, no solamente desde el punto de vista de los partidos políticos, de lo que cada uno representa y dónde están las líneas, en el fondo, divisores probablemente respecto a la política de alianza, sino que en la diversidad de la sociedad que tenemos y tener capacidad de responder a esa diversidad. Yo creo que tenemos la necesidad imperiosa, tal vez no de tener todas las respuestas, pero sí de ayudar a hacer las preguntas correctas. Y yo creo que eso no ocurre habitualmente en lo que nosotros desarrollamos. Yo tendo a pensar, por ejemplo, que la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente la manera en que nos relacionamos, la manera en que concebimos, que se produce, etcétera, en muchos aspectos, pero tenemos que mirarla más bien como un exoesqueleto, y probablemente porque es un exoesqueleto es que tenemos que pensar en cómo rompemos las asimetrías. Y así un montón de desafíos cruzados
probablemente por esta discusión tecnológica. Yo creo que hay que buscar cómo hacernos preguntas concretas y correctas para poder responder o ayudar a responder a esos desafíos que hoy día tiene la humanidad y no mirar hacia el lado respecto a eso, reconociendo esa diversidad que tenemos. Muchas gracias. José Joaquín. Sí, yo creo que en realidad lo que se está haciendo en este momento aquí, esto a mí me hace mucho sentido. O sea, al final de cuentas, si uno mira, yo hice completa la experiencia tanto dentro del país y en muchos momentos fuera del país de lo que fue la renovación socialista con la diversidad que éramos, con las dificultades de estar enfrentando una dictadura, y sin embargo eran este tipo de cosas, estas conversaciones, esto hacerse preguntas, y las preguntas radicales, o sea, ¿cómo vamos a salir de esto? Y obviamente que había respuestas muy distintas, ¿no? En las discusiones que teníamos desde, bueno, estamos en una guerra y tenemos que seguir la guerra y tenemos que ser capaces de movilizar con todas las armas, ¿cómo se decía en aquella famosa frase? Todas las formas de lucha. Bueno, a otros que decían, no, conversemos, vamos a tener que salir de esto pacíficamente si es que queremos mantener la posibilidad siquiera de un país. Tenemos que salir pacíficamente de esto y estamos militarmente derrotados, qué duda cabe. Bueno, entonces yo creo que conversar y hacerse las preguntas, y eso combinado con algo que no sé, porque en realidad los partidos hoy día están efectivamente como muy desarticulados, que decía. Es algo que yo no tengo mejor noción que decir algo que es como mucho más comunitario que propiamente político. O sea, si esto no tiene inserción, cada uno de nosotros en su forma y lugar, espacio de trabajo, unos que están aquí, otros que están allá, y ahí se está haciendo alguna acción que haga sentido comunitario, cosa que se nos ha olvidado. Yo acabo de estar, no sé si a alguno de ustedes les molesta, les pido perdón, con el cura Berrío en La Chimba, en Antofagasta, y ver ahí la tradición de alguien que ha armado comunidad en la pobreza de La Chimba, en Antofagasta. Uno dice, bueno, ¿y esto quién lo está haciendo? Digo yo, era un trabajo con cientos de distintos grupos, de mujeres, de hombres, de jóvenes, que van ahí a un gran, que ni siquiera tiene nombre. Él dice, es mi fundación, y bueno, y hay talleres, bueno, y entonces hay una gran cantidad de cosas operando, y no es la personalidad ni el liderazgo de él, es el hecho de una visión de mundo que sabe que finalmente la transformación de la cual hablamos mucho tiene que tener raíces comunitarias, sobre todo en sociedades que se han vuelto tan individuales como la nuestra. Entonces yo creo que hay algo ahí que en realidad se ha ido perdiendo en la tradición, así como hemos perdido contacto con los jóvenes y hemos perdido contacto con muchos distintos grupos vitales de la sociedad, también nos pasa con los sectores más vulnerables, y sin embargo tenemos un discurso interesante sobre los cuidados y todo este tipo de cosas que no va a llegar de la derecha, que sigue siendo de izquierda y de izquierda nueva, renovada, pero eso tiene que estar unido como a un engarce más real con las comunidades efectivas. Muchas gracias, un gran aplauso. Nos quedamos entonces con estos conceptos finales: escuchar, articular, reconocernos, conversar, hacerse las preguntas necesarias, estar ahí en los territorios, en los barrios. Muchas gracias a la Fundación por la Democracia, a la Fundación Chile 21, a todos los que se quedaron hasta esta hora. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quiero agradecer a todos los que pasaron por aquí, habría que decir, pero sobre todo a los que se quedaron hasta el final. Agradecer a Manuel Barros del grupo de las 14 tesis, a la nana del piano, Osvaldo Rosales, que de principio a fin estuvieron aquí escuchando atentamente, y a todos los demás. Muchas gracias. Y sobre todo a los panelistas y a nuestra gran moderadora.